Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un tema de salud que muy a menudo se vive en silencio. Hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a hacer una radiografía completa para entender qué son de verdad y por qué en el fondo nos toca de cerca a todos. Y es que, ojo, aunque no siempre esté en los titulares, estamos ante un problema de salud que no para de crecer. Sobre todo, y esto es importante, en los últimos años. De hecho, los expertos lo tienen clarísimo. El número de casos se ha disparado en todo el mundo. Y hay un punto de inflexión muy claro, un aumento brutal desde que empezó la pandemia. Venga, pues vamos a entrar en materia. Lo que quizás antes se veía como algo más aislado, se ha convertido, sin lugar a dudas, en una cuestión de salud pública de primer orden que está afectando a niños, niñas y adolescentes en todas partes. Pero a ver, aquí hay algo que es fundamental entender desde ya. La realidad de estos trastornos es mucho más compleja de lo que pensamos. Hay que olvidarse de los estereotipos porque no hay un único perfil ni una sola manera en la que se manifiestan. Si pensamos en trastornos alimentarios, el primero que nos viene a la cabeza, casi seguro, es la anorexia nerviosa. Su núcleo, lo que la define, es esa alteración de la conducta con la comida, esa restricción calórica durísima y un miedo, un pánico, a ganar peso. Luego tenemos la bulimia nerviosa, que funciona de una manera, muy particular. Se define por un círculo vicioso. Primero, episodios de ingesta compulsiva de muchísima comida, lo que se conoce como atracones. Y después, conductas para intentar compensar ese atracón, como las purgas o hacer ejercicio de forma descontrolada. Y muy ligado a esto, pero cuidado que no es lo mismo, está el trastorno por atracón. Aquí también tenemos esos episodios de comer de forma compulsiva, pero la gran diferencia, y esto es clave, es que no existen esas conductas compensatorias que veíamos en la bulimia. Y ahora vamos con uno que quizá no suene tanto, el ARFID, o trastorno de evitación-restricción de la ingesta de alimentos. Aquí la clave, lo que lo diferencia totalmente de la anorexia, es el por qué. La persona no come, pero no por miedo a engordar, sino por una falta total de interés en la comida, por una sensibilidad extrema a las texturas o incluso por miedo a atragantarse. Y hablando de ideas preconcebidas, hay que romper con un mito gigante, que esto es cosa de chicas. Para nada. Cada vez hay más hombres que los sufren y se enfrentan a barreras muy específicas. Por el estigma social les cuesta muchísimo más pedir ayuda. Y además pueden desarrollar problemas muy concretos, como la dismorfia muscular, la famosa vigorexia, que es esa obsesión por tener un cuerpo cada vez más y más musculado. Todo esto, como es lógico, nos lleva a hablar de las consecuencias. Y aquí la cosa se pone muy, muy seria, porque los peligros son enormes y en muchos casos ponen la vida en juego. Mirad, este dato que vamos a ver es tremendo. De todas las enfermedades mentales, los trastornos de la conducta alimentaria son los que tienen la tasa de mortalidad más alta. O sea, la más alta, por encima de la esquizofrenia o la depresión grave, ya sea por las complicaciones físicas o por el suicidio. Es que el golpe que suponen para el cuerpo y la mente es total, es sistémico. Van de la mano de problemas físicos gravísimos como fallos cardíacos, osteoporosis, anemia. Y a nivel psicológico es muy común que aparezcan a la vez que una depresión, una ansiedad terrible o problemas de abuso de sustancias, lo que dispara y mucho el riesgo de suicidio. Y con todo esto, lo más duro es que los propios especialistas nos dicen que las cifras que manejamos son solo la punta del iceberg. Se da por hecho que hay una cantidad enorme de casos que nunca se diagnostican, que nunca llegan a una consulta. O sea que el problema real es todavía mucho más grande de lo que nos dicen los números. Vale, entonces la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad para que esto vaya a más? Vamos a analizar un poco esas presiones de hoy en día, esos desencadenantes modernos, y cómo están moldeando el riesgo. Y si hablamos de nuestro entorno actual, pues es imposible no mirar a las pantallas. ¿Qué responsabilidad tiene el mundo digital en todo esto? Pues sí, juegan un papel protagonista. ¿Para qué nos vamos a engañar? Las redes sociales son un escaparate constante de cuerpos perfectos e irreales que nos empujan a compararnos sin parar. Plataformas como TikTok están inundadas de vídeos sobre cómo perder peso, de influencers dando consejos de nutrición sin tener ni idea. Y todo eso va calando, va generando una insatisfacción corporal tremenda. Pero es que el peligro va un paso más allá. Y es un paso muy oscuro. Han nacido en Internet comunidades, conocidas como ProAna y ProMía, que directamente hacen apología de la anorexia y la bulimia como si fueran un estilo de vida. Se esconden usando un lenguaje en clave, con símbolos como las mariposas, y se dedican a compartir contenido de Thin Inspiration, que es básicamente inspiración para estar extremadamente delgado, animando a otros a seguir prácticas peligrosísimas. Y su objetivo principal, claro, son los adolescentes más vulnerables. Bueno, después de ver todo este panorama, que es bastante duro, hay que dejar algo muy claro.
hay salida, hay esperanza. Es fundamental que ahora cambiemos el foco y hablemos de soluciones, porque la recuperación es totalmente posible si se cuenta con el tratamiento y el apoyo que se necesita. Para que el tratamiento funcione no hay una única varita mágica. Se necesita un equipo completo, un enfoque multidisciplinar que ataque el problema desde todos los ángulos. Por un lado, la parte nutricional, para recuperar un estado de salud. Por otro, la terapia psicológica, para trabajar en la raíz del problema. También un seguimiento médico constante para controlar la parte física. Y algo que es absolutamente fundamental, la implicación de la familia. De hecho, en concreto, cuando hablamos de gente joven, hay un tipo de terapia que ha demostrado ser súper eficaz, la terapia basada en la familia. ¿Por qué? Porque convierte a la familia en un agente activo del tratamiento, en una parte fundamental del equipo de recuperación. Vale, tratar es fundamental, por supuesto. Pero, ¿y si pudiéramos evitar que el problema aparece? La verdadera clave a largo plazo está ahí, en la prevención, en construir una sociedad que sea más fuerte, más resiliente frente a estas presiones. Y no hablamos de ideas abstractas, ¿eh? Las estrategias de prevención son cosas muy concretas que se pueden hacer ya. Por ejemplo, enseñar en los colegios a leer críticamente lo que vemos en redes sociales, o hacer programas para desmontar mitos sobre la comida y la nutrición. Y, por supuesto, educar a las familias para que sepan guiar a sus hijos en un uso seguro y responsable de Internet. Y bueno, llegamos al final de este análisis. Y todo lo que hemos visto nos deja una pregunta en el aire, una reflexión que ya no es solo para médicos o psicólogos, sino para toda la sociedad. La pregunta es, ¿cómo podemos empezar entre todos a construir una cultura en la que la salud y el bienestar importen de verdad más que la apariencia física? Ahí queda eso.